Y bien, hoy salió publicado el informe de la OMPE sobre verificación de la información financiera de la campaña electoral, con, llamando la atención a prácticamente todas las organizaciones que están participando acerca de una serie de faltas que han cometido en relación a las exigencias de la ley, de informar acerca de los ingresos y los gastos de las campañas, las respectivas campañas. Estamos con Percy Medina, secretario general de Transparencia. Percy, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, exactamente qué es la información que se le pide a los partidos según la ley. Bueno, los partidos están obligados a entregar toda la información en relación con sus ingresos y sus gastos. Es decir, cada ingreso recibido, cada donación recibida, tiene que ser no solamente presentada a la OMPE, sino documentada. Cómo llegó, cómo se efectuó, si fue en cheque, en depósito, etc. Y además tienen que informar a la OMPE todos los egresos en los que han incurrido a lo largo de la campaña, sin obviar, por supuesto, el que haya estados financieros y algunos mecanismos contables que permiten ver la consistencia de esos datos. Esa es una exigencia que se tiene desde el 2003, desde la ley de partidos. Se aplicó por primera vez en el 2006 y ahora se aplica por segunda vez, pero el tema de fondo es que los partidos en realidad no le dan mucha importancia a este asunto de la transparencia financiera. Y entonces ponen a cargo de una actividad tan delicada como estos informes, en realidad a voluntarios, a afiliados de base, que voluntariamente colaboran con algunas horas y no tienen dirigentes de peso, dirigentes importantes a cargo de una tarea que es fundamentalmente política, ¿no? No es una tarea de contabilidad, es una tarea de garantizar que los ingresos del partido sean ingresos legales y que se informe adecuadamente y con verdad acerca de cómo ha entrado el dinero. Lo que estaría diciendo es que en realidad hay dos estructuras paralelas, porque obviamente hay alguien que maneja los fondos y que además son bastante superiores a los que se declaran, ¿no? Por ejemplo, me parece que la OMPE no verifica desbalances, digamos, aunque por ejemplo en el caso de Perú Posible señala que hay 1.800.000 soles no informados sobre publicidad. No sé exactamente a qué se refiere, es decir, que se ha gastado y no se ha informado. En todo el mundo se dice que en las campañas se gasta más de lo que se declara. Y eso supone que a veces hay estructuras paralelas que gastan para la campaña y que no le informan a la estructura oficial. En el Perú se dice que son los candidatos los que gastan en virtud del voto preferencial y que no le informan al partido, y que de ahí surge el desbalance. En algunos casos hay amigos de los candidatos. En México, por ejemplo, un caso célebre fue el de los amigos de Fox, que gastaban un montón de dinero en una campaña para Fox y sin embargo eso no era informado adecuadamente al IFE, al organismo técnico que tenía que hacer el seguimiento de los fondos. Y así ha habido escándalos en todo el mundo. En realidad, el financiamiento de la política es una fuente de escándalos en todo el mundo. Un escándalo terrible, opacó la gestión de Helmut Kohl, que es un político alemán tan reconocido, y muchos años después Kohl dijo que si de algo se arrepentía es de no haberle puesto más cuidado al financiamiento de la política de su partido. O sea que en realidad no hay, bueno, no sé exactamente, yo una vez seguí más o menos de cerca una campaña y había una persona encargada de manejar los recursos de la campaña, ¿no? A través de esa persona pasaba todo. Bueno, puede ser que, digamos, algo así como el gerente de la campaña. Bueno, esos gerentes, esos recaudadores de fondos no son los responsables de los informes. Quienes elaboran los informes y quienes documentan la gestión partidaria son en general voluntarios del partido, que evidentemente no son los que recogen los fondos ni quienes los administran. Simplemente quienes hacen el informe lo firman y lo entregan. Qué raro, bueno, pues es una cosa extraña, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con que los partidos no le dan importancia a este tema. Entonces no dedican ni el tiempo ni los recursos que dedicarían, por ejemplo, para hacer la estrategia política, para hacer el seguimiento a las encuestas o lo que fuera. A esto le dedican un tiempo muy marginal y en todo caso hay personas a cargo de esto que no son dirigentes centrales. Sería ideal que cada partido nombre a un dirigente importante encargado de informar sobre este tema a la ciudadanía y a la OMPE, que sea un responsable político del tema. Pero, por ejemplo, insistiría en la pregunta respecto de los montos que se están gastando en publicidad, que en algunos casos son bastante notorios. La OMPE no verifica... Sí, la OMPE ha contratado a una empresa para hacer una verificación de cuánto avisaje ha contratado cada partido, y eso se puede ver porque los canales de señal abierta no son tantos, ¿no? En radio y televisión, y establecer a partir de eso, y el tarifario oficial que existe por la ley de partidos obliga también a que haya tarifas comunes para todos los partidos, se establezca cuál es el gasto. Y eso tiene que
ser consistente con lo que los partidos declaran haber gastado. ¿Pero eso se ha hecho en este informe? En este informe todavía no. No se ha hecho. En este informe todavía no se ha hecho esa evaluación, hasta donde he podido revisar los informes, pero en un informe global de la campaña sin duda ese será un elemento. Una de las cosas que escuché que decía un dirigente partidario es que las inconsistencias entre lo que la OMPE ha podido ver y lo que han presentado los partidos tiene que ver porque algunas cuentas todavía no se han pagado. Estos son informes preliminares y por supuesto los partidos tienen la posibilidad de subsanar estos errores, porque todos los casos que se han presentado hasta ahora son fallas básicamente formales. No se ha documentado, no se ha presentado, no se explica cómo. Bueno, Bruce ha dicho eso, que en el caso de los gastos en publicidad que bordea alrededor de los 1.800.000 soles, Perú Posible solo ha presentado las facturas pagadas, más no las que faltan por pagar. Bueno, esa diferencia es de 1.8 millones de dólares según parece, pero habría que ver si la OMPE, para calcular ese 1.800.000 soles, realmente tuvo acceso a esa información de esa empresa. Todavía estamos frente a informes preliminares, los Ya. partidos pueden subsanar porque en efecto muchas de las cosas que se les piden son evidentes, obvias, pero que tendrán alguna explicación. Por ejemplo, se habla de un préstamo de una universidad a la Alianza por el Gran Cambio y el problema ahí es que no hay un documento que sustente el préstamo. No se discute que eso sea ilegal, pero no hay un documento que sustenta el préstamo. Claro, ahí Kuczynski ha respondido que él no tiene la menor idea, no sabe de la existencia de tal préstamo. El problema es que los Y que candidatos no dice tienen que- idea de siquiera quién administra estas cosas, ¿no? Dice que si tuviera si un préstamo de 800.000 soles, si tuviera 800.000 soles, estuviera bailando encima de la camioneta esta. Ha dicho. Entonces que él no sabe de la existencia de esos 800.000 soles. Y en el caso de, por ejemplo, el avión de Toledo, también ha respondido Bruce. En el caso del avión que transporta al candidato, manifestó que solo se ha hecho un pago a cuenta, faltando cancelar la diferencia que será reportada en el informe final. Y en relación al Cholo Bus, dice que es una unidad de transporte que nos ha sido prestada y que será devuelta al final de la presente campaña. Eso es otra cosa distinta. ¿Ahí cómo juega eso? ¿Cómo juega la... Bueno, los partidos pueden recibir donaciones en efectivo o en especie. Si alguien le presta un bus a un partido, tiene que estimarse cuál es el costo de ese bus por día en términos de alquiler y eso es lo que se ha donado. Es decir, Ya. es una donación de un servicio y ese servicio se puede estimar. Ahora, hay límites para las donaciones. Una persona natural o jurídica no puede donar más de 60 UITs, que son 216.000 soles más o menos. Entonces, por año. ¿Tiene sentido ese límite? Bueno, se discute mucho el tema de los límites. Hay países donde se dice que no haya límites, que haya transparencia. Si alguien quiere donar $1 millón de dólares, sí, que pues, lo done, pero así que sepa debería quién ser. lo donó, ¿no? Esa es Claro. una posición. Hay otros que dicen, no, hay que ¿Por qué? poner límites porque los límites garantizan que no va a venir un gran donante y se va a comprar la campaña. Entonces hay que poner límites. Al extremo que en algunos lugares han puesto límites ridículos que no han funcionado. Claro, Porque no son reales. No son reales, pues. El límite peruano finalmente es un límite mediano, ¿no? No es una cosa muy bajita, pero hay países donde el límite era $2.000, $3.000. Entonces es evidente que ese no es un límite real Claro. que vaya a respetarse. Pues el propio Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que principalmente él es quien financia su campaña. Entonces, obviamente, en ese caso, ¿cómo juega el tema del límite? Él no podría donarse a sí mismo más de 216.000 soles. Es una cosa absurda. En Estados Unidos, por ejemplo, se considera que los gastos que hace el propio candidato son su legítimo derecho y la Corte Suprema ha establecido que se violaría su libertad de expresión si es que se limitara la posibilidad de gastar su dinero en, Sí, pues. en sus ideales políticos. Y Eso siguiendo, debería aplicarse a todo el mundo. Uno debería tener derecho a donar a un tercero también. en muchos países del mundo lo único que se pide es transparencia, es decir, que se Claro. sepa quién donó, porque eso va a permitir después saber si con esa donación está comprando o no poder o decisiones del gobernante. Claro, lógico, porque de todos modos ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fuerza 2011 no declara, dice el informe, la procedencia de más de 2 millones de soles en una rifa y 2 cócteles, cuyos compradores no pueden ser identificados. Se exige que se identifique cada uno de los compradores de los boletos, eso Bueno, ya no es un exceso. Lo que ocurre es que la manera más fácil de camuflar fondos oscuros es meterlos en pequeñas actividades, ¿no? Entonces, si uno dice, tengo 5 millones de soles, 10 millones de soles que provienen de rifas, bonos o lo que fuera, ¿cómo se fiscaliza eso? Entonces, lo que se estableció en la ley es que hubiera un monto máximo de dinero que puede venir de actividades en las cuales no interesa determinar quién los hizo.
y es 30 UITs, que es una cantidad más o menos pequeña. Pero todo lo demás tiene que identificarse, aunque sea señalando quién compró la rifa. En todo caso, tampoco es tan complicado pedirle a las personas que venden los talonarios, pues que anoten el nombre de la persona que compró la rifa para una eventual fiscalización posterior. Es tedioso, es fastidioso, pero ¿cómo se hace para que eso no sea un mecanismo de lavado, digamos, ¿no? de una contribución? El propio Ollanta Humala ha declarado que también tiene el mismo caso, pero como 1.000.000 de soles, 800.000, que no, por concepto de una 800.000 soles, efectivamente, los compradores de bonos y cenas. Dice, en este caso hay compra de bonos partidarios y la norma no pide que se precise quién los compra, dice Ollanta Humala. No está informado, entonces. Bueno, en realidad no hay tampoco una cultura de transparencia ni en donantes ni en políticos, ¿no? Un importante político me contó en relación con la campaña pasada que vino un donante a dar una contribución a la candidatura presidencial de su partido, y él le dijo, bueno, tienes que hablar con tal persona, ¿no?, para hacer la donación, pero yo no quiero figurar. Entonces él, que no sabía las reglas del caso, le dijo, no creo que haya problema. Fueron con el tesorero para hacer la inscripción y dijo, no, sí, usted tiene que figurar porque hay la obligación legal de donar. Entonces él dijo, yo no dono. Dijeron, un ratito, vamos a conversar al respecto, y este personaje, que es un político importante, me dijo, yo no quise saber cómo había terminado ese asunto, pero yo estoy seguro que el tipo donó. Porque evidentemente cuando a un político le ofrecen dinero para la campaña, pues va a estar dispuesto a recibirlo de todas maneras. Entonces hay que crear los incentivos para que donar sea una cosa legítima, para que sea bueno que empresarios o empresas donen a la política ya que haya mejores candidatos, y que eso no sea un demérito, ¿no? El problema es que muchos empresarios no quieren hacerlo porque se ven manoseados por todo el mundo, que dice, ¿con qué intención estará donando? ¿Por qué estará donando? Pero ¿qué incentivos se puede crear si no... incentivos morales? Incentivos morales crear un clima. Para empezar, no satanizar a quienes donan a la política, ¿no? El problema es que hay un escrutinio malvado contra los donantes y se dice con qué intención habrán donado. ¿Cuál es su opinión entonces sobre el tema de reflexión democrática, que ha sido acusada de ser instrumento de la minería para financiar para apoyar la candidatura de 22 personas, de 22 candidatos al Congreso, para que en buena cuenta pues legislen a favor de la minería? Bueno, yo creo que Reflexión Democrática hace una labor encomiable en promover que haya mejores leyes, que haya mejores candidatos. Ellos tienen un proceso de formación de candidatos. A mí me parece que eso es algo legítimo y bueno. En todo caso, que sea transparente de dónde vienen los recursos, cuáles son los mecanismos de selección de estos candidatos, que se invite a todos los partidos políticos, que todos los partidos tengan la posibilidad de postular candidatos y participar de ese programa. Si hay absoluta transparencia, pues obviamente no hay posibilidad de que aquí haya chanchullo alguno. Sí, pues efectivamente, que yo sepa, además, de las 10 o 12 empresas que donan, solo una es minera, ¿no? Y los que escogen a los candidatos, los que seleccionan, son un jurado... exrectores de universidades, ¿no? Son personas de primer nivel, intachables, es verdad. Intachables. Bueno, una última inquietud. El Jurado Nacional de Elecciones ha creado por sí y ante sí una gerencia de supervisión de fondos partidarios que se superpone exactamente a la creada por ley en la OMPE, que se llama Gerencia de Fiscalización de Fondos Partidarios, que es la que ha hecho este informe, ¿no es cierto? Así es. El Jurado Nacional, pero ¿qué le pasa al Jurado Nacional? La ley está por encima de la ley. Pues yo creo que es indispensable, una vez que pase el proceso electoral, sentarse a discutir cómo se van a definir las competencias de la OMPE y el jurado, y que por fin se establezcan claros límites a las actividades de cada una de esas instituciones, porque lo que ocurre en todos los procesos electorales es que hay conflictos de competencia, ya sea formales, como el que en este momento se da en el Tribunal Constitucional, o ya sea informales en la coordinación del día a día. Entonces es muy difícil para los organismos electorales trabajar juntos, porque en esa situación de competencia y de querer arrancarse uno a otro las atribuciones que las distintas leyes les confieren, pues obviamente se generan conflictos y dificultades, y el proceso electoral municipal anterior mostró, sí, pues, ¿no?, de cómo estas dificultades llevan a problemas, ¿no? Bien, Percy Medina, Secretario General de Transparencia, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan Cheput, Juan José Calle y Pablo Secada, tema informalidad.